¿sí? Genial, genial el espacio. No saben, pero aquí todo se pone verde. ¿Sí? Es genial. ¿Sí? Pero vamos con el tema. Mi nombre es Alfredo Alfaro, soy consultor de First People Consulting, consultora que tiene cerca de 4 años. Meses antes de la pandemia nacimos y estamos aquí trabajando con muchas empresas top a nivel de Perú y de LATAM. En los últimos 2 años y medio hemos trabajado con más de 60 empresas, entrenado a más de 1.700 líderes y más de 9.500 personas entrenadas en todo LATAM. Soy ingeniero industrial, ¿sí? Estuve trabajando en diferentes áreas, en recursos humanos, después decidí emprender, enseño en la Pacífico también, tengo certificaciones en diferentes cosas, pero hoy vengo a hablarles de algo muy interesante, que es propósito y liderazgo, ¿sí? La agenda que vamos a manejar es cómo estamos respecto... ¿Me puedo mover de un lado a otro o tengo que estar quieto? ¿Solo me puedo quedar acá? ¿Puedo moverme? Sí. Ya, a mí no me cortes porque yo suelo caminar por todos lados. ¿Sí? Okay. Agenda. ¿Cómo estamos respecto a la felicidad y bienestar? Hablemos de liderazgo, hablemos de propósito y unos hubs para ese rutero de replantear nuestro liderazgo y propósito, sobre todo de cara a la comunicación interna. ¿Cómo estamos respecto a propósito y liderazgo? Les hago esta pregunta. ¿Qué se perdería en el mundo si tu empresa desaparece? Alfredo, nada. Es una pregunta muy potente, que cuando la hacía en las organizaciones, sobre todo en proceso de pandemia, ¿no? Donde hubo esa necesidad muy fuerte de, sentimos que las personas están desconectadas del propósito, etcétera, y planteaba esa pregunta, claro, en ese momento se hacía en un Mentí, en un Kahoot, etcétera, y salían todas las respuestas de los trabajadores, salían respuestas muy distintas. Y eso alertó a los gerentes, al CEO, a los C-levels. Porque ¿cómo tú le estás pidiendo a la milla extra que se involucren a tus trabajadores en un contexto de pandemia cuando no están conectados con el propósito de la empresa? Y si ustedes son líderes, les hago esa pregunta. ¿Qué responderían sus equipos si les hago esa pregunta? ¿Responderían lo mismo? El propósito nos moviliza, entonces reflexionemos sobre esta pregunta, que es muy potente. Y también hay que preguntarnos si estamos despertando el mattering o el significado en los trabajadores, en los colaboradores. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos, esto es sistémico. Supongamos que ese pajarito son ustedes. El propósito individual, lo que me moviliza. Pero yo formo parte de un equipo dentro de una empresa. Entonces hay el propósito del equipo, de la gerencia, de la división. Pero esto se sostiene dentro de un propósito organizacional. Entonces, ¿qué se perdería el mundo si tu empresa desaparece? Ya les he hecho esa pregunta. ¿Qué se perdería tu empresa si tu equipo, tu gerencia, tu área, tu división desaparece? Y la tercera pregunta, ¿qué se perdería el equipo si tu cargo desaparece? ¿Nos hacemos esa pregunta? Lo que yo veo en la práctica que no. ¿Saben por qué? Porque creo que culturalmente, primero, no nos han enseñado a liderar nuestra empleabilidad. Segundo, a ser voceros de nuestro trabajo. ¿Mi trabajo habla por mí o yo hablo de mi trabajo? ¿Qué responde? Ajá, mi trabajo habla por mí. Sí, es lo que responde la gran mayoría. Ajá. ¿Por qué es bueno hablar de tu trabajo? Porque si no, nadie sabe lo que estás haciendo. Ok, ¿no? La gallina cuando pone huevo, Y mayormente, cacarea. mayormente las organizaciones son a los que más. Ajá, me encanta eso. Bienvenida al club, bienvenida al club. ¿Sabes por qué? Tenemos que hacer un buen trabajo, sí, porque eso te da legitimidad, pero no es suficiente. Hoy tú necesitas ser vocero y vocera de tu trabajo. El problema es cuando confundimos la humildad con el ego positivo. El ser muy humilde puede llevarte a pasar desapercibido en tu trabajo. El ego positivo
involucra traer las luces hacia ti, sin dañar a los demás. Y no lo hacemos porque, como les voy a explicar más adelante, por varios motivos. Pero uno de ellos es porque no entendemos el porqué de nuestro trabajo. No entendemos el propósito de nuestro trabajo. No le damos esa relevancia, ese espacio. Entonces empieza la desconexión de mi propósito individual, el propósito del equipo, ¿no? Y el propósito de la organización. Entonces les hago esta pregunta. ¿En tu empresa se comunica el porqué? ¿En tu empresa se vive el porqué? ¿Se vive el propósito? ¿Es conocido por todos? ¿Qué nos dicen los números? Esto de McKinsey, Gallup, ¿no? Diferentes consultoras que hacen despliegue de estudios en todo el mundo. Aquí es en inglés, se los voy a comentar. Cuando se habla de propósito, el 85% de los ejecutivos, es decir, gerentes, directores, etcétera, lo entienden. Están conectados. Pero si yo hago la misma pregunta, niveles más abajo dentro de la organización, un 15% lo entiende, está de acuerdo, un 36% me resbala, es neutral, así de simple. Ok, sí, había un propósito, sí, por ahí lo vi en las paredes, en los murales. A veces me llega, ¿no?, unos pop-ups en la intranet, genial, pero un 49% le desagrada o no lo entiende. Y esto, ¿sí?, está aumentando considerablemente año tras año. De Gallup, la encuesta de Gallup, porque este es de McKinsey, la encuesta de Gallup, en resultados de este año, pasó de 22 al 18%. Solo el 18% de las personas se sienten conectadas en el mundo, conectadas con el propósito de su empresa. Un 65% está en automático. Me pagas, trabajo. El restante, si pudiera, mete una bomba a su trabajo el día siguiente. Y ese número se ha incrementado. Y aquí hay una primera reflexión, porque fuimos muy empáticos, muy compasivos en pandemia, pero parece que no hemos capitalizado esos aprendizajes. Toda esa bondad, toda esa empatía, toda esa compasión, todo ese aquí somos familia, el propósito, pasó la pandemia y ya van 2 años y medio y volvimos como antes de pandemia. Ahora, también hay una tarea muy fuerte de alinear los propósitos, porque todo trabajador tiene 3 propósitos y la organización, la empresa lo debe ver así. Empecemos por aquí, el propósito de la empresa. Esto es lo que comunica la organización, lo que hacen las áreas de comunicación interna, ¿no?, las áreas de cultura, experiencia del empleado, todo lo que han creado hoy día, y comunican, y comunican, y comunican, hacen el evento, genial, ¿no?, el fiestón, y está bien que hagan esas cosas, es parte de. Ese es el propósito de la empresa, es lo que puede controlar la empresa. Pero hay el propósito del trabajo, es decir, lo que vive el trabajador en su día a día. ¿Y saben quién determina esto? ¿Quién cree? El mismo, pero ¿quién más? ¿Su quién? Su jefe. ¿Qué les trato de decir? Por más que la organización haga muchos esfuerzos en comunicar, ¿no?, en desplegar el propósito de la empresa, etc., si en el día a día el trabajador no vive eso con su líder, toda la estrategia se cae. Y hay el propósito fuera del trabajo. A veces muchas iniciativas, ¿no?, son aquí. Y nos olvidamos de trabajar aquí. Algunos presupuestos dicen, no, Alfredo, vamos a capacitar y entrenar a los líderes. Ok, genial. ¿Quiénes? Los gerentes. Ok. ¿Y los jefes y los coordinadores? No, para ellos solo. No, hacemos algo grupal, masivo, juntamos a todos. Pero para nuestros gerentes sí queremos 9, 10 sesiones, etc.
Pero ¿quiénes te mueven la aguja? Y esto sucedió mucho en pandemia y hoy que estamos en una situación, ¿no?, atípica, tenemos el fenómeno del niño, toda una coyuntura política, etcétera, ¿no?, en un mundo Bani, quienes realmente mueven la aguja son los mandos medios. Son las personas que tienen que provocar el alto rendimiento en el equipo, recibir todo el estrés del equipo, y muchos no están preparados, porque en varios de los esfuerzos se van los líderes, gerentes, etcétera, pero aquí quien te mueve la aguja son ellos. Y debemos mirar aquí el propósito con mucho cuidado. También hay que explorar las mentalidades laborales. Hay 3 mentalidades. La primera es la mentalidad laboral. Me pagas, trabajo, ¿no? Pero ¿puedes hacer esa mejora? No, no están mis funciones, no están mis responsabilidades, ¿no? 10 minutitos más, no, las 5 ya, chao. Mentalidad laboral, me pagas, trabajo, transaccional con la empresa. Mentalidad profesional, cuando yo ya empiezo a buscar el poder dentro de la empresa. ¿A ustedes les gusta el poder? ¿Sí, no? ¿O no? No sé, no, Alfredo, conmigo no. ¿Sí? ¿Aquí alguien tiene posición de liderazgo? Es decir, lidera al menos una persona. ¿Quiénes? Ok, casi todos. ¿Sí? ¿Les gusta el poder? ¿Están buscando el poder? Más que poder, autoridad. Ok, puedo explayarme mucho sobre ese tema, ¿sí? Y dar toda una clase de eso, pero ¿están buscando el poder o no? ¿No? ¿Por qué no? En lo personal yo no busco el poder, lo que yo busco en este caso Es concientizar a mi equipo y trabajar juntos de la mano todos Ok. para poder lograr el objetivo, pero no es porque yo me crea más que ellas o que Ajá, ellos, ok. sino que todos estamos empujando el mismo barco, ¿no? Ok. Y me tengo que bajar las zapatillas junto con ellos. Me encanta lo que dices, ¿sí? Yo lo pienso así, no sé, pero que busca el poder, no. No, a ver, vamos. ¿Tú trabajarías con un jefe que no quiere crecer? No, pues entonces no me reta. Pues. Entonces, a ver, vamos a reflexionar un poco sobre el poder, ¿sí? Porque yo sé que cuando escuchan la palabra poder, toda la connotación política que tenemos, como que no, yo no quiero nada de eso, ¿no? Pero a ver, si ustedes lideran un equipo y así sea una persona, quieran o no, ya tienen una cuota de poder en su cargo. Porque ustedes tienen el poder de decirle chao y también tienen el poder de encaminar su desarrollo, su futuro, hasta promover un ascenso. En situaciones de crisis, cuando el equipo no sabe qué hacer, voltea y te mira y ¿qué te dice? ¿Qué hacemos? Eso es poder. Entonces, querramos o no, si ya estamos liderando a alguien, nuestro cargo ya tiene una cuota de poder. Y eso yo converso con los jefes, les digo, ¿cuál es tu relación con el poder? Porque si no lo estás buscando para crecer, para tomar decisiones más complejas, para asumir proyectos más retadores, sincérate y entrega el cargo a recursos humanos. Porque el poder forma parte de tu cargo. Quieras o no, ya viene con eso. Que podemos hablar de autoridad, podemos hablar de sentido de equipo, podemos hablar de todo eso, pero el poder forma parte de. ¿Sí? Y esa es la mentalidad profesional. Cuando una persona busca el poder, busca crecer, busca asumir nuevos proyectos, ¿no? Está buscando su crecimiento dentro de la empresa. Les cuento una experiencia. En proceso de pandemia, cuando Vizcarra nos encerró a todos, en junio vino despidos, ¿no? Y en diciembre vino la gran desvinculación, las empresas no daban para más. Y nosotros en First People conversábamos porque ayudábamos a las personas en ese proceso de transición laboral y dividimos a las personas en 2 grupos, según su comportamiento. Había personas muy talentosas que lastimosamente perdieron su trabajo porque su negocio no daba para más. Ocio, diversión, turismo, no había cómo.
talentosos que perdieron su trabajo, inclusive muchos mejores de los que se quedaron con trabajo, pero bueno. Pero encontramos un grupo con quienes teníamos las conversaciones más duras, porque no entendían por qué los habían sacado. Más allá de la pandemia, les hacíamos esta pregunta: si no hubiese sido la pandemia, si no hubiese sido un nuevo competidor que entraba al mercado, un componente tecnológico, una fusión, una adquisición de empresas, que eso pasa o no pasa en el mundo, desde el día a día, y se hubiese dado la directiva, tiene que salir el 20% de cada gerencia, ¿las linternas te hubiesen alumbrado? ¿Sí? ¿A qué te refieres, Alfredo? No, te estoy preguntando. Y salían los escudos. Yo ya cumplía mis metas, por eso ya te pagan. Esa es tu relación transaccional con la empresa. Dime el 2019, el 2020, ¿cómo sorprendiste a la empresa? ¿Qué innovaciones planteaste? ¿Qué oportunidades de mejora identificaste? ¿No? ¿Cómo realmente comenzaste a desafiar eso en tu trabajo? Es que, Alfredo, en mi empresa, en mi cultura, bueno, ahí estamos hablando de otro tema. Que tú hayas tenido esa postura, esa actitud, y tu empresa no tenía la cultura para poder recibir eso, el camino iba por otro lado. El problema es cuando yo lo intento y dejo de hacerlo e interiorizo ese hábito. Porque ahí, de lo que estaba aquí, volví acá nuevamente. Cumplir tus metas no garantiza un crecimiento, un ascenso, etc. Y el último punto es la mentalidad vocacional. Es decir, cuando ya mi trabajo deja de ser un trabajo, me da un significado muy profundo, ¿no? Es un motivador muy fuerte que me saca de las camas. Por más que el día esté complicado, digo, ¡ay, qué genial lo que he hecho hoy! ¡Qué lindas conversaciones! ¿Cómo ha provocado este cambio, etcétera? Entonces, si estamos hablando de liderazgo, de propósito, de comunicación interna, para poder generar esas estrategias, yo tengo que preguntarme hoy, en los equipos, en la empresa, ¿cómo está esto? ¿Cómo está? Porque si tengo que si yo tengo jefes que están aquí, o están por aquí, o están por aquí, oye, tengo personas, Alfredo, que están por acá, genial, son tus aliados, tus sponsors, para poder desplegar toda una campaña. Pero a veces lanzamos campañas y no hacemos todo un análisis de por medio. Les voy a presentar a Tal Ben Shahar. Tal Ben Shahar, yo me certifiqué con él todo un año. Es un gurú en psicología positiva. Y le entrevistan sobre felicidad, bienestar, sobre el propósito. ¿Y qué nos dice? I think companies have to be part of a person's happiness because we spend most of our waking hours at work. So if we were to say, okay, so let's leave happiness for after work hours, that would be giving up most of our lives because when we're asleep, we're asleep. So it's a company's responsibility to also think about the individual well-being. A company shouldn't just think about the shareholders. A company needs to think about the stakeholders. And the stakeholders are customers as well as employees. So employees' well-being is very much part of what every organization needs to be concerned about. No, it's lovely if a company has a golf course and gyms and playgrounds. It's great, but it's not necessary. The most important thing for an individual well-being within an organization is his or her direct boss. This is the number one predictor of employee well-being. So there's a lot of control, a lot of power that the managers have over the well-being of their employees. For example, a manager who's generous, who's benevolent, who's kind, is very much likely to lead to happy employees. That's a lot more important than having large gyms or luxurious saunas in the workplace. So one of the things that a leader can do to
increase the well-being of the employees is to focus more on the employee's strengths. To really look at the employee and ask her, so what is she good at? Where do her talents reside? And once she identifies those, to let the employee express those talents. Another area is to give the employee an opportunity to recover from stress, so to give them time for taking deep breaths, for giving them time to think and reflect. Now, the nice thing about these things is that when you allow your employees to focus on their strength or to take time for recovery, you're not just increasing their well-being, it's also good for the company because they'll be more productive, creative, and engaged in their work. More and more companies are now realizing the importance of corporate responsibility, of helping their employees. Okay. Alfredo, pero aquí Tal Ben-Shahar habla de felicidad. Hoy la tendencia de las empresas, de las organizaciones, es provocar el bienestar de sus trabajadores. Y todo lo que implica, ¿no? El bienestar implica estar en lugares donde me permitan ser, estar y crecer. Eso es importante. Y estar conectado con el propósito de la organización permite eso. Que tenga líderes que promuevan justamente esa diversidad y esa inclusión dentro del equipo es importante. Entonces, ahora vamos a hablar de liderazgo. Hemos hablado de propósito, la importancia del propósito dentro de las organizaciones, pero hoy vamos a hablar de liderazgo. Pero quiero hacerles una pregunta. Piensen en un líder que impactó de manera genial en su carrera profesional, que ustedes recuerdan hoy con cariño y con admiración. ¿Ya lo recordaron? Espero hayan tenido uno. ¿Sí? Y si no, lo encuentren pronto. ¿Sí? Espero. ¿Ya lo tienen aquí? Ok, ahora les pregunto, ¿qué hacía ese líder por ustedes? Y las escucho. ¿Qué hacía? A mí me dejaba practicar, o sea... ¿Te empoderaba? Y me decía, bueno, dale. Ok, te daba libertad. ¿Qué más? Confiaba. Me retaba. Te retaba. ¿Qué más? Por atrás, ¿no han tenido todavía ese líder, ese jefe? El mío, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos empresarios que no son Ya. peruanos. He conocido de la A a la Z en jefes, pero creo que uno de los que me impactó fue un árabe, Ya. que me sorprendió, que era muy, pero muy humano. Humano. Muy Ok. humano. Yo tenía a mi hijito pequeñito, Daniel, y tenía 2 años, y me acuerdo que él me dijo, yo estaba desanimada en ese momento, y habló, fue conmigo, habló y me dijo, Chío, me dijo, tú tienes para crecer más, ¿no? Tienes que sacar esa colegiatura. Ok. Yo ya había egresado, Te impulsaba. me impulsaba, ¿no? Genial. ¿No? Y de ahí ya pues saqué la colegiatura y me permitió seguir creciendo esa empresa y me recomendó luego con otros amigos. Con otros amigos. empresarios. Válido. Entonces pude hacer consultorías. Ok. O sea, Me impulsaba, me desafiaba, me escuchaba, me retaba. ¿Qué más? era muy humano, sí. En mi caso, el director me dijo, lo que se nos reunía todas las semanas a su equipo y nos empoderaba, o sea, Ok. y a nivel de la clínica como nos ponía, o sea, nos hacía que nos respeten, o sea, como lo que teníamos, el puesto que teníamos, ¿no? Ok. Digamos, cuidaba al equipo. ¿Han escuchado sus respuestas? ¿Sí? ¿Hay un componente técnico? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En liderazgo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en liderazgo? ¿Sí? A veces cometen el error de que a veces ponen al líder como en un pedestal, ¿no? El líder, que para ser líder tienes que, etcétera. Escuchen sus respuestas. Realmente es tener un interés genuino por la persona, preocuparte por la persona, estar disponible, como dice Talben, mirar sus fortalezas, estar desafiando, etc. Eso es, no hay magia. Claro, los estudios, el tener experiencia, conocer los procesos, ayuda,
Pero si no hay la actitud, la estrategia se cae. Entonces, a veces, cuando escuchemos la palabra liderazgo, hay que bajarla del pedestal y hacer lo que hacía ese líder que nosotros admirábamos. Porque eso es lo que los equipos están esperando de nosotros. Entonces, si hablamos de liderazgo, hoy más que nunca necesitamos líderes que crean en el propósito de la empresa, que lo comuniquen y que lo vivan. Que trasladen ese propósito a sus trabajadores. Segundo, que sean empáticos. Que se pongan en el lugar del otro, que diagnostiquen. Yo sé que la palabra empático, y cuando dicen que se pongan en el lugar del otro, a mí no me gusta mucho eso, sobre todo en el ámbito organizacional, cuando dicen ponte en el lugar del otro. ¿Saben por qué? Porque no hay ciencia ahí. Cuando nosotros trabajamos en First People, ok, vamos a empatizar con tu equipo. Dime, ¿cuáles son sus motivadores de tu equipo? Colgados. ¿Qué le motiva? ¿El logro, el desafío, el poder? ¿Qué le motiva? ¿La afiliación? ¿El estatus? No lo sé, Alfredo. ¿Qué metas está persiguiendo hoy tu equipo? Personales y profesionales. No lo sé. ¿Cuál es el estilo de comunicación de tu equipo? ¿Son más prácticos, lógicos, intuitivos, emocionales? ¿Cuál es el nivel de madurez de tu equipo? Entonces, ser empático no es solo ponerte en un lugar del otro. Es realmente diagnosticar al equipo, diagnosticar el sistema, todo lo que involucra. Esto es la parte emocional de tu liderazgo. Pero también hay la parte racional. En enero del 2022 salió un estudio de la Harvard muy interesante. Cuando ya estábamos saliendo del proceso de pandemia, etcétera, ¿no? Dijo, las personas hoy, de cara a un contexto de cambio, y seguimos, cambio es lo único constante. Hay 4 comportamientos y según el comportamiento genera un impacto distinto en las personas con las cuales interactúa. El primero está aquí, que es pena. El segundo es simpatía. El tercero es empatía. Pero hoy ser empático no es suficiente. Hay un cuarto nivel. ¿Cuál consideran que es ese cuarto nivel? Está ahí escrito. Es una de esas palabras. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 opciones. ¿Cuál consideran que es? Acá está. Bueno, no se ve porque justo es rojo. Compasivos. ¿Qué es compasión? ¿Qué es compasión? Cuando digo esa palabra, y hoy es toda una tendencia en temas de liderazgo, las empresas están provocando un liderazgo más compasivo. Solo que la palabra compasión, ¿no? A veces hasta lo vemos un poco religiosa, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es compasión? Como el superlativo de la pena. Ya, ok. Por ahí, pero no, es más que eso, porque imagínense, ¿ya? Los niveles, pena, simpatía, empatía. ¿Cuál es el cuarto nivel? ¿Qué vendría? Si yo ya empaticé con alguien, ¿cuál es el siguiente paso? Si yo ya me puse en el lugar, ¿cómo? Buscar su bienestar. Ajá, por ahí está. Acompañar. Compasión es lo siguiente. Es preguntarme de manera constante, ¿cómo te puedo ayudar? Compasión es hacerte cargo. Y eso es una palabra muy fuerte y una pregunta muy fuerte. ¿Saben por qué? Porque como estamos viviendo en un mundo de constante cambio, el Alfredo de enero de este año no puede ser el mismo Alfredo hoy de septiembre, cuando estoy a 3 meses de cerrar el año. Hoy tengo que preguntarme, ¿cómo puedo ayudar yo a mi equipo? ¿Cómo puedo ayudar yo a mi cliente? ¿Cómo puedo ayudar yo al sistema de aquí en adelante? Es la única manera de tú acompañar los cambios. Y la magia viene aquí. Porque es muy poco probable que uno ayude desde su mejor versión, desde lo que es bueno.
Entonces, cuando tú te preguntas, ¿cómo puedo ayudar? Inmediatamente estás provocando conectarte ¿con qué? Con lo que eres bueno. Y se genera ese ganar-ganar. Ayudo a la persona y me estoy conectando yo con mi mejor versión. Estoy agarrando mis fortalezas y las estoy estirando. Entonces, hoy los líderes también necesitan ser reflexivos y compasivos. Y ser resiliente, ¿no? Eso está de más. Esa capacidad de rebotar, de capitalizar los aprendizajes constantemente. Reflexionemos sobre esto. Contexto emocional, como líder, para ayudar en toda la estrategia de comunicación, tengo que vivir el propósito. Tengo que ser empático. Tengo que ser compasivo y tengo que ser resiliente. Si hablamos de estilos de liderazgo, modelos de liderazgo, está relacionado con liderazgo inspiracional y liderazgo adaptativo. Hoy hay una tercera vertiente que está muy fuerte en las empresas, que es de liderazgo compasivo. Buscamos líderes que sean compasivos, que se pregunten constantemente cómo puedo ayudar. Hay una serie en Netflix que es muy brutal. Se la recomiendo, se llama New Amsterdam. El doctor, todos los capítulos se pregunta cómo puedo ayudar, y cómo puedo ayudar, y cómo puedo ayudarte. Porque el liderazgo inspiracional, aquí algunos de las personas que hablan, involucra estar conectado con el por qué, con el cómo y con el qué. ¿Por qué es importante que hagas este trabajo? ¿Cómo deberías hacerlo? ¿Y qué necesito de ti específicamente? Y liderazgo adaptativo está relacionado con esa capacidad de, frente a un cambio, subir al palco, mirar lo que está sucediendo, interpretar y intervenir. Y en el intervenir es cómo puedo ayudar. Pero es esa capacidad de salir del sistema. Y este gráfico me encanta, porque está relacionado con liderazgo adaptativo. Si yo quiero reforzar los patrones del pasado y vivir en equilibrio, mis conversaciones son políticamente correctas. Es decir, sé que hay un problema, pero sé que hay una persona que no da la talla y mejor lo hago yo, ¿para qué me voy a molestar? No, ay, pobrecito, pobrecita, le voy a perdonar la vida. No, ya, ¿no? Sí, genial, ok, genial. Sí, conversaciones políticamente correctas. ¿Saben cuál es la forma como un líder malgasta su poder? Tolerando el bajo desempeño. Duele. Lo acabamos de ver con Reynoso y Ruiz Díaz. Así de simple. Es un claro ejemplo de cómo un líder malgasta el poder. Y eso trae problemas para el equipo. Uno, desmotiva, porque estoy reconociendo y premiando a alguien que no lo merece. Dos, genera ansiedad. Porque si tú ya sabes que en tu equipo hay alguien que no da la talla, te genera ansiedad, te genera estrés. Tienes que estar cuidando, oye, que a ver que haga bien o no su trabajo. Y tercero, la coherencia. Y esto sucede en la selección, sucede en las empresas, ¿sí? En general. Mejor mantengamos las conversaciones políticamente correctas. Pero si yo quiero crecer, voy a tener que alejarme de los patrones del pasado. Pero para alejarme voy a tener que entrar en algo que no nos gusta, que es ¿qué? Desequilibrio. Es decir, voy a tener que generar primero debate en las trincheras. ¿Por qué contigo siempre el mismo error? Te dije jueves, es lunes y no me has entregado el documento. Esa presentación era importante y no te preparaste. ¿Por qué no tomamos una decisión con esa persona si no da la talla? Necesitas mover al sistema. Es la única manera de alejarte. Pero claro, oye Alfredo, yo no voy a estar moviendo al sistema cada rato, ¿no? No, claro. Muevo al sistema y rápidamente voy aquí. Porque no se construye futuro matando pasado. ¿A qué me refiero? Si aparece un nuevo reto, un nuevo desafío, ¿no? Y si yo le digo a la persona, ¿por qué contigo siempre el mismo error? Ok, vamos a reflexionar sobre eso.
¿Qué está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? Quizás mi delegación no la entendiste. Construimos, pero para construir necesito mover. Para después entrar a diálogos generativos. ¿Qué diálogos generativos? Es cuando vivo en constante desequilibrio porque siempre estoy creciendo y buscando nuevas posibilidades. En otras palabras, cuando la pregunta incómoda, la que no queremos escuchar, ya no molesta. Ya forma parte del equipo. ¿Ustedes han visto la Fórmula 1? ¿Sí? ¿Han visto cuando hacen el cambio de llantas, etcétera? ¿Cuánto tiempo se demoran? Su cara feliz, ¿no, Alfredo? 3 segundos, ¿no? Ese momento, estoy ahí. ¿Sí? ¿Ustedes creen que ese equipo hubiese llegado a los 3 segundos teniendo conversaciones políticamente correctas? Bueno, ese es el recorrido que sigue un equipo de alto rendimiento con liderazgo. Porque si en esos 3, 4 segundos alguien falla, de todas maneras van a abrir la conversación con él, no le van a perdonar la vida. ¿Y qué pasa si, digamos, tú comienzas con un emprendimiento? ¿Ok? Entonces no tienes muchos recursos para pagar, digamos, a gente más especialista, con muchos más años de experiencia, que evidentemente por su experiencia cuesta más. Entonces toca de repente formar a personas desde más pequeño, pero ya la curva de aprendizaje se alarga un poco. Sí. Entonces, ¿cómo llegar a ese balance para volver a un equipo de alto rendimiento y enfocado a un emprendimiento? Sí. A ver, de cara a emprendimiento yo diría lo siguiente, ¿sí? Para mí mi primera regla básica cuando uno emprende es que las primeras personas que traigas a tu equipo que estén enamoradas de tu producto, de tu propósito. Porque tú no puedes tener un desgaste en que la persona se enamore de eso. Porque si no vas a invertir tiempo en esto, cuando el de ese tiempo lo deberías invertir ¿en qué? En justamente en lo que tú dices. El problema es cuando traigo personas, ¿no?, que no están enamoradas del producto, de la solución. Cuando yo traigo personas que creen en mi sueño, creen en mi propósito, creen en lo que yo quiero construir, ¿sí? Entonces, esto y esto no duele. Involucra más. Sí. Yo te diría primero eso. Segundo, ya podría explayarme un poco más, que no lo voy a hacer, ¿sí? Pero relacionado, yo siempre le digo a los emprendedores, en BNI, en la asociación que yo formo parte, le digo, a ver, haz números. ¿Cuánto te costaría traer una persona? ¿Sí? Establece bien los KPIs, las funciones, las responsabilidades, porque eso tú ya vas a soltar. Y dime tú eso que tú sueltas, cómo te va a permitir a ti asumir un rol estratégico, que cuando eres emprendedor no es otra cosa que ser el comercial. Pero yo lo que veo en la práctica es que los emprendedores no hacen número. Tienen miedo, tienen ese miedo, Alfredo, y si un mes no vendo, y si el otro mes no vendo, etc. Sí, entonces al final yo termino siendo un todista. Y ahí no hay crecimiento. ¿Sabes dónde yo veo eso mucho? En Gamarra. Son emprendedores, pero no son empresarios. Por eso cualquier movimiento los tumba, los sacude. Son emprendedores, ¿sí? Ven el precio, ven todo eso, pero no. O sea, no se conectan con su rol estratégico. Es el consejo que te daría. Entonces, si vamos a hablar de propósito, no, eso ya lo pasé, acá, ¿sí? Hablemos de propósito. Porque ahí hemos hablado de liderazgo, vamos a hablar de propósito. Aquí, ¿sí? Quiero que vean esto. Este es del libro, ¿no?, de cómo ser feliz en tu trabajo, ¿no?, de Annie McKay, y nos dice lo siguiente. Hay 3 frentes. Hay que trasladar visión de futuro, significado de trabajo y relaciones de calidad. ¿A qué se refiere visión de futuro? Comunicar constantemente el por qué hacemos las cosas. Pero también, hay que comunicar hacia dónde vamos. ¿Saben por qué? Esto es lo emocional, pero el hacia dónde vamos y cómo lo vamos a lograr es el segundo y tercero,
es seguridad psicológica. Si yo trabajo para una empresa que tiene muchos sueños, pero veo que no tiene un planeamiento, no tiene las estrategias, me genera cierta incertidumbre. Visión de futuro implica comunicar el por qué, el comunicar hacia dónde vamos y comunicar el cómo lo vamos a lograr. Y sobre todo, si hablamos a nivel generacional, esto es muy importante para los centennials. Porque el por qué, el hacia dónde y cómo le da la relevancia a su trabajo. Así sea una empresa pequeña, mediana, grande, etc. Oye, estoy en un lugar que tiene planes. Estoy en un lugar que tiene futuro. Y tienen planes, ¿no? Para poder alcanzar eso. Entonces sienten que su trabajo, por más operativo que sea, está persiguiendo un objetivo mayor. También relaciones de calidad, importantísimos. Solo aquí me salgo un poco del tema. ¿Por qué relaciones? Siempre aparecen las relaciones. Estamos relacionados con felicidad, bienestar y todo lo que involucra, ¿no? El estudio de Harvard, el más largo del mundo, ¿no? Es decir, que ya tiene más de 70, no, ya casi 80 años, y ya está en la tercera generación del grupo de estudio, es decir, abuelos, padres, ¿no? Hijos, que inició en Boston, identificó cuáles son los patrones, ¿no? De un grupo que se sentía más feliz y un grupo que no se sentía tan feliz, menos feliz. Y ya los resultados lo mostraron el año 2019, perdón, ¿sí? Y encontraron 5 factores, pero les voy a hablar del primero. Las personas que se sentían más felices, y decir, personas, abuelos, ¿no? Hijos y nietos. ¿Sí? Quedó demostrado que el predictor número 1 de la felicidad es la calidad de tus relaciones. ¿Sí? ¿Y saben qué era lo curioso? Que los profesionales en nuestros trabajos hacemos planeamientos muy interesantes de marketing, de logística, lo ponemos todo en GAM, etcétera, Trello, la plataforma, todo, ¿no? Y hay que cumplirlo, muy cuidado. ¿Sí? Genial. ¿Tienes el mismo GAM para tus relaciones? Al mes te agendas y dices, esa persona que es importante para mí, ese amigo que fue importante para mí, ¿lo voy a llamar en esta quincena? ¿Le voy a pedir para tomarme un café a fin de mes? ¿Voy a preguntarle cómo estás? No lo hacemos. Cuando está demostrado que la calidad de tus interrelaciones es lo que impacta directamente en tu felicidad y tu bienestar. Pero no lo ponemos sobre la mesa. No le damos la importancia. Pero estas personas que formaron parte del estudio, todas lo hacían. Anotaban, voy a tomarme un café con tal persona, de ahí me toca una reunión con mi grupo tal y con mi esto tal, y era importante para ellos. No es cantidad. No, y aquí por la edad que todos nos vemos, ¿sí? No es cantidad. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Les pondría poner la curva aquí, pero para que no se depriman no la voy a poner, porque es la curva de cómo, ¿sí? Cómo tu círculo social disminuye drásticamente después de los 30 años. ¿No? Tu mayor grupo social es en los 20. Por encima de los 50, prácticamente estás con el 15 o 12% de las personas que te acompañaron. Entonces, es cantidad, ¿no? Es calidad, perdón. Pero también significado del trabajo. ¿Por qué es importante tu presencia en la empresa? Alineamiento entre su visión personal, profesional con la visión de negocio, promover el accountability, el hacerte cargo, entregar desafíos pequeños o grandes, pero completos. Hoy las personas necesitan sentirse que están aportando en su trabajo, necesitan sentir eso. Y se va uniendo todo, porque yo para que una persona sienta que forma parte del trabajo y su trabajo es importante, tengo que explicarle lo que había hace unos 6 slides atrás. ¿Por qué es importante tu trabajo? ¿Cómo deberías hacerlo? ¿Y qué necesito de ti específicamente? Reflexionemos.
¿Los trabajadores de tu empresa conocen el porqué de la organización? ¿Los cambios son comunicados y se explica cómo alcanzarán los resultados? ¿Tienes voceros orgánicos de la experiencia de trabajar en tu empresa? ¿A qué te refieres, Alfredo, con orgánicos? Ahorita les voy a comentar más adelante. Entonces, ya para darle los CTA o Call to Action finales, ¿no?, de lo que deberían hacer. Primero, aquí somos una gran familia. ¿Han escuchado esa frase en sus empresas? Aquí somos una gran familia, ¿no? Les pregunto, ahí, bueno, los que sepan, los que no recuerdan son la familia Ingalls. ¿Sí? Y ellos son los Simpson, ¿ok? ¿En qué familia les gustaría estar a ustedes? ¿En cuáles? ¿Los Simpson o los Ingalls? Piensen bien, ¿ah? Piensen bien en su respuesta. ¿Ah? Como Homero para tomar una chela, dice. Piensen, ¿en qué familia les gustaría estar? ¿Ya? Créanme que cuando... miren, hace dos semanas estaba con los ejecutivos de una empresa y sus equipos, porque justamente habían percibido que esa palabra de aquí somos una gran familia se estaba tergiversando un poco, ¿no? O sea, como que la usaba para mi favor, ¿no? Y les puse esta foto, le dije, bueno, ¿no? Y les puse un mentí, opción 1, opción 2, para que no se... ¿no? Elijan quiénes les gustaría estar en la familia tal, tal. El 90% eligió los Simpson. No. ¿Saben por qué? Porque en nuestras familias, ¿discutimos? Si alguien está haciendo algo mal, ¿le dices? Oye, ¿no? En las familias pasa eso también. Pasan cosas geniales, pero también pasa esto. El problema es cuando usamos esa frase, aquí somos una gran familia, entonces mejor mantengamos la fiesta. Ahí no hay crecimiento. Y sobre todo, si hoy estamos hablando mucho de diversidad, de inclusión, y ojo, ¿sí? Yo tengo mucho reparo cuando ponen la palabra diversidad. Yo sé que estamos en un contexto de género, la brecha de género, y hay mucho por hacer en el país, ¿no?, para apoyar a las mujeres. Pero más allá de la diversidad de género, también hay que apostar por la diversidad de pensamiento. Porque de nada sirve, ¿no?, traer hombres, mujeres a la par, pero que todos piensen como yo. Y aquí hay diversidad de pensamiento. O sea, tenemos acá un radical, otro, o sea, pero diversidad e inclusión. Aquí no postergamos las conversaciones. Aquí quizás te van a decir, te puedo decir algo, pero no te molestes. ¿No? Aquí no. Aquí te lo van a decir directamente. Pero bueno, solo les traigo esa experiencia para que, ¿no? Porque a veces en nuestros planes de comunicaciones dicen, aquí somos una gran familia. Y para devolver la pregunta, ¿no?, ¿de qué familia estamos hablando? Dime cómo es tu familia, ¿no? ¿Así o así? Porque con eso planteo toda mi estrategia. Segundo, los líderes tienen que apoyar en la difusión de todas las comunicaciones. Antes de estar con ustedes, a las 5, tuve un webinar con profesionales de recursos humanos, todos, cerca de 50 personas, donde estamos provocando en ellos desarrollar su influencia y persuasión y que sean storytellers, porque se han dado cuenta que no crecen porque no venden sus ideas, así de simple, o no saben venderlas, ¿no? Pero muchas de las trabas, yo diría que la principal traba en la cual yo no soy un storyteller, cuento historias o soy vocero de mis iniciativas, es porque no tengo las estrategias, no sé contar historias, no sé las estructuras narrativas, no sé los arquetipos, no sé los inicios magnéticos, o sea, es importantísimo.
el saber contar historias, no hay que olvidar que hace miles de años, hombres de las cavernas se juntaban alrededor del fuego, cocinaban, etc., y transmitían historias. Hemos crecido escuchando historias. Solo que lastimosamente hoy, por uno de los mayores obstáculos que tienen las empresas para crecer, que es la cultura de la inmediatez, que todo es para ayer, no contamos historias. Olvidamos de contarlas. Entonces, apostar dentro de tus planes de comunicación, ¿quiénes son esos líderes que hoy cuentan historias, comunican historias? O si no, los formo en contadores de historias, storytelling, que traigan lo mejor de su experiencia y lo puedan trasladar al equipo. Tercero, selecciona tus aliados. A veces tenemos poco presupuesto y tenemos que elegir hacia dónde vamos, qué queremos mover. ¿Qué es esta curva? Esta curva es respecto a cambio. ¿Qué pasa si ustedes están en una alfombra? Si esto es una alfombra, ¿sí? Y yo cojo aquí la alfombra y empiezo a mover así, olas. ¿Cuántas? Supongamos que ustedes son 10, son más de 10. ¿Sí? Una persona o dos va a ver la ola y la va a coger del otro lado y va a decir, Alfredo, más fuerte, me encanta. ¿Sí? Porque ellos son los innovadores. Son aquellos que generan debate en las trincheras, que cuestionan. Vas a tener de los 10 otros 2 más que son los early adopters, es decir, adoptadores tempranos. ¿Quiénes son ellos? Los que ven la ola y dicen, oye, ¿y este movimiento nuevo? ¡Qué genial! ¿Ah? A ver, sigan, me gusta. Y era hora. Quiero formar parte de este movimiento. Vas a tener aquí otros 2 más que van viendo a los 2 grupos primero, van a ver, sí, creo que les está yendo bien, ¿no? Entonces me sumo. Pero vas a tener casi de los 10, 5 que van a coger la alfombra y la van a estirar. Y me van a decir, para. No quiero. No es necesario. Aquí no se hace así las cosas. Ya lo hemos intentado. Es una pérdida de tiempo. Stoppers. Stoppers. Entonces, si yo voy a diseñar todo un movimiento de comunicación interna, tengo que saber quién es quién. Y qué es lo que quiero lograr. Con ellos, o con ellos, o con ellos. Y también, esto me encanta, hay que saber dónde está lo orgánico. Hay mucho esfuerzo en LinkedIn, pero también veo demasiado show en LinkedIn. ¿No? Todo es bonito, todo es genial, todo es espectacular. Ay, aquí, así, ¿no? Pero en TikTok. Y story time de cómo me corrieron de mi trabajo. Y story time de mi peor entrevista de trabajo. ¿No? Y story time de cuando descubro que hablan mal de mí en el trabajo. Parte 2. Sí. O sea, aquí está lo orgánico. Si yo abriera mis conversaciones internas que tengo por LinkedIn, lo que me escriben, de lo que sucede en sus empresas, muchos rankings se caerían. Lo orgánico está aquí. Yo digo, por suerte que en Perú y en América Latina, la plataforma Glassdoor no es muy conocida. Pero en Estados Unidos, Europa, Glassdoor es una especie de TripAdvisor. Es decir, califican con estrellitas, comentarios a las empresas. O sea, todavía no. Pero bueno, sigamos con el show. Entonces en LinkedIn, está bien, LinkedIn a mí me parece una plataforma muy potente. Yo estoy muy agradecido con esa plataforma. Me ha dado mucho, ¿sí? Me ha dado mucho. Pero si estamos apostando por temas de comunicación interna, etcétera, apostemos por esos voceros orgánicos, que no solo sea el CEO. Que sean los trabajadores, que sean los equipos. Darles los recursos, las herramientas para que generen ese contenido orgánico. Pero no dejemos de mirar TikTok. Porque hoy la bulla está acá. La bulla está... No, ya superó a Google.
O sea, sí saben, ¿no? Que las personas cuando quieren buscar contenido ya no buscan en Google, sino buscan en TikTok. Es más rápido. O sea, si yo quiero aprender de la Revolución Francesa, no voy a buscar en Google. Voy a buscar en TikTok. Se convirtió en el motor de búsqueda número 1. Algunos tips finales. Promuevan una cultura y liderazgo donde permitan ser, estar y crecer a los trabajadores, donde la inclusión sea el ADN. Promueve la asertividad en tus comunicaciones, en las competencias de los equipos. Abraza la vulnerabilidad en la cultura organizacional, es decir, donde se permita mostrar lo bueno, lo no tan bueno, etc. Y comunicación interna debe promover espacios donde se socialice esos aprendizajes. Hay que aprender a mostrar nuestros moretones, rasguños con orgullo. Y eso también es dentro de la empresa. Eso genera un sentido de pertenencia muy fuerte. En mis 4 años solo me he encontrado con 2 empresas que me han dicho, Alfredo, ayúdanos a generar una campaña de cómo mostrar nuestros fracasos. 2. La gran mayoría es nuestros logros, ¿no? Y lo que implica, ¿no? Le digo, un día aquí, compasión es la nueva regla en las empresas. Preguntarte cómo puedo ayudar y un día a la vez. Entonces les pregunto, ¿cuál será su batalla para el 2024? ¿Cuál va a ser su gran preocupación final para el 2024? Como líderes, como emprendedores, ¿no? Desde el frente de su trabajo. Gracias. Listo. Si hay preguntas, es el momento. Creo que no. Es el momento, chicos, muchas preguntas. Así nomás no tenemos a Alfredo en una ponencia tan espectacular, de verdad nos ha encantado tu ponencia, Alfredo. Bastante enseñanza, bastante aprendizaje. Así es que si tienen alguna duda, de pronto quieren implementar algo en sus organizaciones en ese momento, pueden resolver sus dudas en este momento. Así es que Sí, ¿no? anímense a preguntar. Sí. Una consulta. Me gustó la parte cuando dijo que le preguntamos a la otra persona cómo puedo ayudar. Exacto. Pero ¿qué pasa si tú le preguntas cómo puedo ayudarte una vez? Pasa, ya que tienes la siguiente tarea, no se cumple, nuevamente, ¿cómo puedo ayudar? Y ya es muy repetitivo. ¿Cómo ya uno podría reaccionar o tomar una acción con esa persona? Tú tienes la respuesta. ¿Qué harías? Estás esperando que yo te dé el check. Estás esperando que yo te diga, haz lo que ya sabes que tienes que hacer. ¿Cuánto sería lo ideal? Es que yo veo, no quiero dar una respuesta genérica porque hay que identificar dónde está ese stopper, ese freno. Puede ser un tema de conocimiento técnico que no conoce y quizás tu empresa no permita que el trabajador se atreva a decir no sé. Y eso pasa mucho en las empresas. Alfredo, acá no puedo decir no sé porque se te van encima. Acá no puedo decir no puedo, ¿no? O no me siento preparado todavía. Yo diagnosticaría eso primero. Si necesita un entrenamiento, una capacitación. Pero si ya es un tema de actitud, es decir, que pone los escudos constantemente, si no brilla en tu empresa, brillará en otro lado. Sobre todo si no solo lideras una persona, si lideras 3 personas. Porque si uno es muy condescendiente con una persona, las otras personas lo resienten, se dan cuenta. Y al final terminan cuestionando tu liderazgo. Y creo, aquí voy a ser duro ya. Estamos en un contexto de empleabilidad complicado. Así que si hay personas que no están cuidando su trabajo, entendiendo los cambios, adaptándose, no sé en qué mundo están. Porque es muy probable que afuera haya 5 o 10 buscando esa posición. ¿Más preguntas, chicos? Tengo 2 preguntas. Dale, Emilio. Dale. Una es cuando diriges equipos comerciales, Ajá. el vendedor es muy Ay, audaz, los comerciales. ¿no? Sí. Entonces, a veces, o sea, yo he dirigido hasta 150 personas y uno trata de ser un poco complaciente con alguien del equipo, pero en verdad hacer el audaz se encuentra la manera hasta de sacarte la vuelta. Entonces ya nos genera confianza de seguir justamente confiando en eso. Y en el mundo comercial encuentras mucho de Mucho. eso. Sí, sí, sí.
Entonces, esa era una pregunta. ¿Qué consejos darías, digamos, para un líder comercial con esos equipos ya de vendedores senior que conocen cómo moverse? Antes que continúes, yo creo que el indicador comercial, los jefes comerciales, varias comerciales, tienen un recurso muy valioso que quizás no tienen todas las áreas. Métricas, objetivos. Si te cumplen las métricas, los objetivos y no está transgrediendo, ¿no?, los valores, etcétera, al final es lo que miras. Sí. Es eso, ¿no? O sea, también saquemos, ¿no?, del discurso esa palabra romántica que escucho en las empresas, es que no se compromete como me gustaría, sobre todo los emprendedores. Me gustaría que se comprometa. Es tu empresa, no la de él. O sea, quieras con el dolor, pero es tu empresa, no es la de él. O sea, entonces agarra ese compromiso, conviértelo en metas, en objetivos, etcétera, y que las conversaciones sean en base a eso. Porque si tú estás buscando compromisos en un contexto objetivo, van a ser muchos cafés, muchas lágrimas y vas a sufrir en el camino. Sí. Y dos, cuando mostraste unas estadísticas de que de repente los mandos que no son directivos o jefes no aceptan mucho el propósito, no lo entendía. ¿Eso es por un tema de formación de No. las personas? Ellos sí, los directivos y C-levels. Claro, los otros decían. Sí. O sea, no los directivos, sino digamos... Comunicación. No lo comunican, ¿sí? O sea, es decir, se hace toda una campaña de comunicación, todos los lineamientos corporativos quedan arriba. Pero ya cuando ellos son los responsables, porque por más que recursos humanos hagan mucha iniciativa, etcétera, si los líderes no lo comunican, no lo viven, no baja. es todo lo contrario. Imagínate que yo entro a una oficina donde veo el valor grandote, ¿no? Respeto, tal, ¿no? Y llego a la oficina, ¿no? Y mi jefe, ¿dónde está? Te está buscando, ¿por qué? Es como que, oye, o sea, ¿qué pasó? O sea, pasé por todo un túnel de valores y llego aquí y es porque a veces apuestan por la comunicación, por los entrenamientos, las capacitaciones, aquí. Y aquí, bueno, me sobró un puchito del presupuesto, hagamos algo para ellos. ¿Ok? Sí. Si por ejemplo tienen en el equipo una persona que de repente, o sea, si se les deja una tarea y la cumple, ¿ya? Y de repente también conoce el sistema, pero es una persona que a veces hace sentir mal a otras personas, un poco chismosa, un poco conflictiva, y así, en realidad hace sentir mal, ¿sí? Y uno dice, bueno, yo creo eso, ¿no? ¿Qué decisiones debe tomar? Porque en realidad sí hace bien lo que se le dice, ¿no? Sí, claro, pero es que no está haciendo bien, pues. Porque, a ver, son dos cosas. Primero, abrir la conversación con esa persona y hacerle ver que por más que cumpla un buen resultado, también el cómo es importante, ¿no? El cómo llegas a ese resultado. Y los chismes y todo no forma parte de la cultura de la empresa y no queremos ese tipo de comportamientos. Primero esa conversación. Después, escalar el tema, no solo contigo, sino con tu jefe. Oye, tenemos esta persona que hace bien su tarea, pero me está generando esto. Ya estoy abriendo una conversación, 2 conversaciones, no hay cambio. Y tienes que escalar eso. Y tercero, lo que yo recomiendo en esos casos es enfrentar a la persona con la cultura. Porque a veces personalizamos el tema, ¿no? Yo quiero que no sea chismoso, yo quiero, yo, y la verdad no es que yo. La empresa, la cultura. Cuando tú enfrentas a una persona con la cultura, desarma sus discursos. Es lo que te diría. Yo sé que a veces tenemos nuestras estrellas que nos venden, que hacen bien su trabajo, etc. Créeme que hay muchas personas que también pueden hacer eso. Y hacerlo bien. Todos son necesarios, ¿no? Exacto. ¿No? Listo. Sí. Alfredo, mucho gusto. Soy Genial. Merian, llevé un curso. Merian, claro, ¿cómo estás? Genial, ok. Fanática tuya como Genial, Merian, claro, sí. También lo conozco a él. Ya, claro. Claro, nos El volvimos mundo, claro, virtuales, sí. Todo, y a mí me ha ayudado mucho, no es cherria, pero en verdad Alfredo en las clases me ayudó mucho a entender el tema del liderazgo porque estaba en un momento en que, Exacto, ¿te acuerdas? sí. Que no sabía si emprender
Sí, claro. buscar Sí. trabajo. Busqué, me prestaron todo, pero sentía que no era, Que no era por ahí tu el camino. ¿no? Sí. Y en el tema del emprendimiento, que ahora tengo la empresa y ya tengo ya 6 años, con la agencia, a mí lo que me está pasando es más bien cultura interna. Sí logro, sí identificó a la líder, ya Sí. la estoy capacitando. Genial. Ella misma, es más, tenemos los cursos de IMAPO Claro. junto con Jexi, entonces ya un poco la estoy, no entrenando porque no es un perro, sino, o sea, la estoy ¿Sí? empoderando. Ok, ¿no? empoderando, ya. Que odio esa palabra. Ya, ok, ya. Ya. Pero a mí lo que un poco me está pasando más que comunicación interna es al cliente. Ok. O sea, el cliente cuando habla así, que Miriam, necesito que me ayudes con la comunicación interna, que por qué mis chicos se van tan rápido. Se van Pero- tan rápido porque tu cultura no es clara, porque tu propósito no es claro. Claro. Y yo siento que a veces que el propósito se confunde mucho con la visión. Sí. Y a mí de verdad a veces se me dificulta dar un ejemplo claro Sí. hacia ellos, ¿no? Cómo Pero- poder ayudarlos Mira, en ese sentido. yo provoco siempre diagnósticos. Es decir, si me vienen mis integrantes están yendo, ¿has preguntado el por qué? ¿Sucede siempre con la misma persona que se da esa rotación? Ok, o sea, empezar a hacer las preguntas, ¿no? Porque si te dicen, ayúdame con la comunicación, ¿qué es la comunicación interna que tiene que ver con que el Y empleado nosotros se con vaya? la agencia, O sea, o sea, con que, o sea, yo creo que ahí viene una conversación madura, ¿no? Con este cliente y empezar a ayudarlo sobre todo, porque si no es una empresa muy grande, Servicio. ¿no? Si no es una empresa muy grande, es muy probable que sus CEO, sus líderes, no estén familiarizados con lo que es hoy gestión del talento. Y a veces nos toca ese rol de educar, de evangelizar, de que conozcan las tendencias, la importancia de cuidar al equipo, del sentido de pertenencia y todo eso despliegue necesitan conocerlo. Y escoger una batalla. ¿No? Porque si no puede ser un cliente desgastante. Y seguro lo es. ¿Sí? Y que seguro que si al final hace los números ya no es rentable. Por ahora sí. Ok, pero Pero es desgastante. claro, ok, entonces establecer bien los límites, ¿no? Te puedo ayudar hasta acá, mi promesa es hasta acá, te puedo ayudar en esto, pero esto de aquí creo que es otro, que nos llamen nosotros. Okay, y es otro tema, ya no es de comunicación. Es un tema más de liderazgo, algo está sucediendo ahí. O de repente es un proceso de selección, o sea, está contratando personas que no se adecúan al ritmo del trabajo. No digo a la cultura buena o mala, porque al final es cultura. Quizás ahí está la oportunidad de mejora más que la comunicación. Listo. Ok. Sí. Vamos. La última pregunta. Vamos. No hay más preguntas. La última. Alfredo, una consulta. Sí. ¿Tienes alguna receta, alguna clave, algún tip Sí. que nos puedas compartir respecto a cómo tú como emprendedor, como empresario, lograr que las personas se comprometan con la visión del negocio, pese obviamente a que no son las dueñas o los dueños, ¿no? Pero que piensen o sientan igual que tú, ¿no? Ok. Que respiren lo mismo que tú. Me refiero hablando así, ¿no? ¿Estás dispuesta a repartir las ganancias? Sí. Ok. Entonces quizás no son trabajadores, son socios. Porque tú quieres algo, ¿no? Estás pidiendo algo, que se comprometan, que se involucren, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es un desgaste muy fuerte, porque le estás pidiendo a alguien, ¿no? Que sea dueño del negocio, pero no es un negocio. Querramos o no, está trabajando para ti. Entonces, si está dispuesta a repartir las ganancias, pero si no, mejor establece lo que ya les he dicho. Métricas, indicadores, objetivos, y sobre eso conversas. Objetivos que a ti te tengan tranquila que están haciendo su trabajo, el que tú esperas. Ese es el camino. Y ese es un dolor de muchos emprendedores, ¿ah? No se comprometen, comparte las ganancias, pues. Y dice que, ¿cómo que las ganancias? Claro. ¿Sí? ¿Que quieren que estén 24/7?
¿no? Que estén así. O sea, ¿no? O sea, quieren... Porque si no duermen, ¿en qué momento? pero, claro, pero a eso, pone métricas, objetivos, indicadores, ¿sí? Por ahí es el camino. ¿Listo? Muy bien. Vamos, vamos. Genial. Listo. Como ustedes saben, estos cócteles ha sido la última fecha, no menos importante, creo que ha sido muy espectacular y ha sido en contexto de nuestros 16 años como agencia de Imán Pop y por ello también queremos hacerte un presente. Ajá, Alfredo, genial, por tu lindo. ponencia Ahí y está. por acompañarnos en este aniversario. No, genial. Ahí está, dale. ¿Listo? Muy bien. Ok, Gracias, genial. Alfredo. No, a ustedes, gracias, gracias a ustedes, sí, por Yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Hay personas, yo sé que varios de ustedes están trabajando, ¿no? Y seguro han venido sus trabajos hacia aquí y ahora se van hacia su casa. El poner estos espacios en su agenda, ¿no? Donde quizás amplíe un poco mi perspectiva, ya dice mucho de ustedes. Porque la gran mayoría pudiera estar en su casa scrolleando, o viendo Netflix, o haciendo algo que nos suma. Pero cuando uno ya hace esta ruta, está acá, es porque está persiguiendo o está construyendo algo. Ustedes saben lo que están construyendo, lo que están persiguiendo, lo que están buscando. Ahora, júntense con personas que estén en la misma línea, en la misma energía. Gracias. ¿Ven? Listo. Y para terminar, queríamos también llamar a Juan José, nuestro CEO, gerente de la agencia. Juanjo, sí. Para hacerle, bueno, como saben ustedes, Juanjo hace 16 años formó la agencia, hace toda una 16 años. trayectoria profesional. Así es que Juanjo, esto va en nombre del equipo, en nombre de la casa que tú has formado y que esperamos seguir trabajando por estos sueños, como dice Alfredo. A partir de hoy, Juanjo va a compartir las ganancias. Ya no me voy a invitar más, ya, güey. Bueno, chicos. Una foto con Dale, vamos, vamos, Y vamos. una foto con todo el Con todos, con todos. Ahí está. Al revés, perdón. Ahí está. Ahí está.